Hola, ¿cómo están? Hoy quiero hacer un video, en el cual voy a expresar mi opinión respecto a una nota en Infobae, de la cual no estoy del todo de acuerdo. El título de la nota dice, Griselda Siciliani y el desfile del como si nada hubiera pasado. Quien quiera leer la nota, dejo el link en la descripción. El tema es, todos estamos de acuerdo que en el tiempo de la dictadura que inició en 1976, el personal militar se excedió en su actuar y fueron muchas personas que murieron y no tenían nada que ver con lo que estaba pasando en ese momento. Pero en ningún momento y nunca escuché que un solo peronista pidiera perdón a la sociedad argentina por los asesinatos que cometieron los miembros de su partido cuando se vivía en democracia. Tampoco están presos y cabe acotar que muchos que están libres y con pensiones. Pero deberían estar presos. ¿Por qué me refiero a los peronistas? Porque el golpe militar de 1976 fue culpa y responsabilidad directa y exclusiva de los peronistas. Sí, así es. El que no sepa esto, que se entere. Y al que no le guste, lo siento. Pero esta es la verdad. Pero, si siguen negando la verdad, ya, es su problema. Y no es un problema del resto de la sociedad argentina. Dejen de incluir a la sociedad argentina en un problema que es estrictamente del peronismo. Vean historia pero desde 1970 o antes, si quieren para entender por qué se produjo el golpe militar de 1976. No fue porque los militares querían poder, no. En democracia se mató mucha gente. Y eso no lo cuentan. Voy a resumir un poco de la historia para que sepan los que no entienden bien. Perón fue exiliado del país, se tuvo que ir a vivir al extranjero por 18 años. Cámpora fue electo presidente y gobernó por 49 días. En ese tiempo él, es decir Cámpora, apoyó, promocionó y estimuló que los diferentes grupos del peronismo se armaran. Es decir, tuvieran arsenales, granadas, bombas, ametralladoras, etc. Cámpora organizó el regreso de Perón al país el 20 de junio de 1973. Se produjo la masacre de Ezeiza. Los diferentes grupos que conformaron el peronismo querían estar visibles al lado del poder, se pelearon entre ellos y murió gente. Se mataron entre ellos. Perón asume como presidente y tiempo después muere el 1 de julio de 1974. Desde 1974 a 1976, cuando se produjo el golpe militar, se vivía en democracia bajo un gobierno peronista. Los diferentes grupos peronistas querían acceder al poder, estar al lado de los gobernantes de su partido, como grupo militante, pero no resolvieron nada hablando. Empezaron a usar los arsenales que tenían y se empezaron a matarse entre ellos. Después se expandió. Mataban a personas del resto de la sociedad, que nada tenían que ver con su disputa política. Y se extendió al resto de la sociedad, un problema interno del peronismo. En definitiva, desde la muerte de Perón 1974 hasta el golpe militar 1976. Los diferentes grupos peronistas mataban, metían bombas, secuestraban, torturaban y, como conclusión, dejaron al país en una situación de caos. Es decir, en democracia gente de la política, mataba, torturaba, secuestraba y metía bombas. Lindos políticos no. Se llegó a un punto que se consideró insostenible y se produjo el golpe militar de 1976. Y los militares empezaron a perseguir a los peronistas, el resto es historia conocida por todos. Nunca hubiera sucedido este golpe militar si los peronistas se comportaban como políticos y no como asesinos y terroristas. La responsabilidad del golpe militar de 1976 es de los peronistas. Ahora bien, el problema que tuvieron los peronistas con los militares está en el pasado. La sociedad argentina dio vuelta de página y ahora está mirando hacia adelante. Los militares dieron vuelta de página y siguen hacia adelante. Los peronistas siguen viviendo en el pasado, hablando ahora de la grieta, del golpe de 1976. Ya párenla. Déjense de joder. Reconozcan que los peronistas mataban argentinos cuando se vivía en democracia y que el golpe militar fue su responsabilidad. Pidan perdón al pueblo argentino por las personas que asesinaron. Pidan perdón. Y perdonen. El resto de la sociedad ya dejó esto atrás y sigue hacia adelante. Ahora faltan ustedes. ¿Qué van a hacer? Seguir viviendo del pasado y seguir castigando a los militares. Recuerden que viven en un país democrático y un país independiente gracias a los militares.
Para que Argentina fuera un país soberano e independiente, los ejércitos formados en Argentina tuvieron que pelear. Para que Argentina sea un país democrático y soberano, se pagó un costo de sangre de los militares argentinos. A ellos todos les debemos el hecho de que hoy tenemos un país llamado Argentina. Los militares son parte importante de la sociedad y merecen ser respetados. Los errores que cometieron ya los pagaron. Ya que ningún peronista fue preso, por lo menos pidan perdón y perdonen y den vuelta de página como lo hizo el resto del país. Es su decisión reconocer la verdad, y asumirla o seguir viviendo en el pasado, pero el resto de los argentinos ya miramos hacia adelante. Gracias por ver el video. Les dejo mis saludos.